El mundo oculto bajo la inmensidad amarillenta del Sáhara es una paradoja que desafía la imaginación. Un océano de arena que durante milenios fue una fértil llanura salpicada de lagos, ríos y asentamientos humanos. Cuando las lluvias golpearon los suelos del norte de África hace varios mil años, la región se transformó en una metrópolis de pueblos nómadas y comunidades sedentarias, cuya huella quedó sepultada bajo capas de polvo y piedra. Hoy, los vientos eternos han levantado dunas que alcanzan alturas comparables a una cordillera, ocultando bajo su manto los restos de una civilización que alguna vez floreció bajo un clima mucho más benigno. La clave para desentrañar este misterio reside en comprender cómo el clima de la cuenca del Sahel cambió drásticamente al terminar el llamado período húmedo africano. En esa era, los monzones atlánticos trajeron lluvias abundantes, alimentando lagos permanentes y creando fértiles valles donde la vegetación se extendía como un manto verde. Las comunidades cultivaban cereales, criaban caballos salvajes y comerciaban con el norte del continente a través de rutas que más tarde se convertirían en legendarias caravanas. Los arqueólogos, al examinar sedimentos lacustres y depósitos aluviales, han hallado fósiles de peces de gran tamaño, conchas de moluscos y restos de mamíferos que indican la existencia de ecosistemas acuáticos robustos. Sin embargo, cuando los monzones comenzaron a retroceder, el territorio se secó gradualmente. Los lagos desaparecieron, la vegetación se desvaneció y las poblaciones tuvieron que migrar hacia las márgenes de los ríos emergentes. Los restos de esas sociedades, enterrados bajo capas de arena, conformaron una especie de depósito temporal, una cápsula del tiempo que la ciencia moderna está aprendiendo a abrir. Gracias a los avances en teledetección satelital, los investigadores pueden ahora identificar anomalías en la reflectancia del terreno que revelan la presencia de estructuras subterráneas. Muros rectangulares, terrazas escalonadas y círculos de piedra que sugieren la ubicación de antiguos hogares y plazas públicas. Entre los descubrimientos más emblemáticos se encuentra el sitio de Gobero, ubicado en la frontera entre Níger y Malí. Allí, los arqueólogos han desenterrado tumbas colectivas que datan de varios milenios, con cuerpos en posición fetal y objetos de cerámica decorada. Estas sepulturas revelan una cultura funeraria sofisticada que honraba a sus antepasados mediante rituales que combinaban la ornamentación estética con la simbolización de la vida después de la muerte. En los muros de las tumbas se ha encontrado evidencia de textiles trazados con pigmentos minerales, lo que indica que la artesanía textil alcanzó niveles de complejidad inesperados para una sociedad que, en la superficie, parecía vivir en la penuria. Otro enclave que ha capturado la atención de la comunidad científica es el complejo de piedra de Tichit, en el territorio de Mauritania. Allí, los vestigios de una metrópolis de adobe revelan una red urbana con calles planas, plazas de reunión y sistemas de gestión de agua diseñados para captar la escasa lluvia. Los bloques de barro endurecido y los muros de adobe, que aún se mantienen en pie tras milenios de erosión, demuestran habilidades constructivas avanzadas y una organización social capaz de coordinar trabajos colectivos a gran escala. Los hallazgos de herramientas de cobre y objetos de cerámica pintada sugieren que el comercio con regiones más lejanas ya estaba bien establecido, lo que abre la posibilidad de que el Sahara, antes de su desierto, sirviera como corredor de intercambio cultural entre el África subsahariana y el Mediterráneo. La narrativa del Sahara no se limita, sin embargo, a los vestigios de la vida cotidiana. Restos de gigantescos círculos de piedra, conocidos como carruseles de piedra, aparecen dispersos a lo largo del Sahara occidental. Algunos de ellos presentan alineaciones astronómicas que podrían haber sido utilizadas por los antiguos habitantes para marcar los solsticios y los equinoccios, facilitando la planificación de la siembra y la caza. Estas construcciones, semejantes a los observatorios prehistóricos de otras partes del mundo, subrayan la capacidad de los pueblos saharianos para observar los ciclos celestes y adaptar sus actividades a los patrones estacionales. La revelación de estos mundos imposibles bajo la arena constituye también una reflexión sobre la fragilidad de la civilización humana frente a los cambios climáticos. El propio Sahara muestra cómo una región puede transitar de la abundancia a la aridez
en una escala de tiempo relativamente corta para la historia humana. La pérdida de recursos hídricos, la desaparición de los ecosistemas que sustentaban la agricultura y la migración masiva de poblaciones son procesos que resonan con los retos contemporáneos que enfrentan las sociedades modernas. Al estudiar los indicios arqueológicos del pasado, los científicos no solo recuperan la historia de pueblos olvidados, sino que también extraen lecciones sobre la resiliencia y la adaptación. Hoy, las expediciones de campo combinan la pericia de los arqueólogos con la precisión de los drones y la inteligencia artificial para mapear el desierto con una resolución sin precedentes. Los algoritmos analizan patrones de vegetación que emergen brevemente después de lluvias esporádicas, identificando áreas donde la humedad del subsuelo podría haber preservado estructuras enterradas. Los equipos, equipados con sensores de georradar, penetran varios metros bajo la superficie, detectando sombras de muros y cámaras que permiten planificar excavaciones sin perturbar el delicado equilibrio del entorno desértico. Cada hallazgo, cada fragmento de cerámica, cada cráneo humano, alimenta una narrativa cada vez más completa que transforma al Sáhara de un espacio vacío a una biblioteca subterránea de la memoria humana. La travesía hacia el corazón del desierto es, en esencia, una búsqueda de la propia identidad cultural. Cuando los viajeros atraviesan dunas que alcanzan alturas que eclipsan las montañas más elevadas de Europa, sienten la presencia de una historia que, aunque invisible a la vista, palpita bajo sus pies. La idea de que bajo cada grano de arena pueda esconderse una pieza de la historia humana incita una mezcla de asombro y urgencia. La urgencia de preservar lo descubierto antes de que la erosión y la inclemencia del clima lo devoren por completo. En cada nuevo sitio desenterrado, los científicos encuentran no solo ruinas, sino también la evidencia de una humanidad que, a lo largo de los milenios, aprendió a leer los signos del cielo y a moldear la tierra para sobrevivir. Así, el Sáhara, que hoy se presenta como el desierto más extenso del planeta, se revela como un testigo silente de la transformación de paisajes y sociedades. El mundo imposible bajo sus arenas no es un mito, sino una realidad tangible que la ciencia está desvelando paso a paso. Cada capa de arena que se desplaza, cada viento que susurra entre las dunas, revela una página más del libro que narra la evolución del planeta y de sus habitantes. La promesa para el espectador es clara. Conocer los secretos que descansan bajo la arena no solo amplía la comprensión del pasado, sino que también inspira una reflexión profunda sobre el futuro del planeta y la capacidad humana para adaptarse, innovar y perseverar ante los desafíos que la naturaleza impone. El viaje continúa, y bajo la superficie del Sahara, los ecos de civilizaciones perdidas siguen resonando, esperando ser escuchados. Muchos imaginan el Sahara como un vacío interminable de arena amarilla bajo un sol abrasador, tal vez una pareja de camellos cansados y nada más. Esa visión es la mayor ilusión que la geografía ha tejido. Bajo millones de toneladas de arena incandescente se hallan rastros de antiguos cauces fluviales, ruinas de ciudades olvidadas y restos de criaturas marinas que vivieron mucho antes de los dinosaurios. El desierto no es un páramo, es una gigantesca caja fuerte cuya cerradura apenas comenzamos a girar. La inmensidad del Sahara es tal que, si se superpusiera a un mapa mundial, cubriría casi la totalidad del territorio de los Estados Unidos. 9 millones de kilómetros cuadrados de misterio se extienden bajo el horizonte, y la arena, como el tiempo, oculta pruebas que la historia ha olvidado. Durante siglos viajeros desaparecieron entre sus dunas persiguiendo la legendaria ciudad de oro o el oasis de la vida eterna, sin dejar rastro. La realidad que la ciencia del siglo XXI ha descubierto supera cualquier mito. Nuestro primer gran hallazgo surgió desde el espacio. En la década de los 60, los satélites de observación proporcionaron imágenes de alta resolución de la meseta del norte de Mauritania. En ellas destacó una enorme estructura circular, compuesta por anillos concéntricos que forman una diana de aproximadamente 40 kilómetros de diámetro. Desde el suelo ni siquiera los aviones podían percibir la magnitud del fenómeno. Solo la perspectiva orbital reveló su perfecta simetría. Durante mucho tiempo, los habitantes locales
consideraron esos anillos como simples formaciones geológicas. La claridad de las imágenes satelitales mostró que su regularidad no podía ser fruto del azar. Los medios, emocionados, alimentaron teorías que hablaban de una Atlántida perdida o de bases extraterrestres. Sin embargo, cuando geólogos equipados con martillos y equipos de prospección acudieron al sitio, la explicación se volvió terrenal. El ojo del Sahara corresponde a la estructura conocida como Richat, un domo geológico formado por la elevación de capas rocosas que tras millones de años fueron modeladas por la erosión diferencial. Las rocas más resistentes se mantuvieron como crestas, mientras las capas más blandas se desgastaron, creando los anillos concéntricos que hoy admiramos. No se trata de una ciudad construida por dioses, sino de una página abierta del libro geológico, un testimonio de cómo la naturaleza es su propio arquitecto. Aunque la explicación sea natural, la magnitud del patrón despierta la conciencia de que el planeta es un artista inesperado. Sin embargo, el Sahara conserva otro secreto aún más sorprendente, uno que une el desierto con el antiguo mar. Trasladémonos al oeste de Egipto, a unos 150 kilómetros de la capital, donde se encuentra el Valle de los Ballenos, conocido como Wadi al-Hitan. El paisaje combina arena abrasadora, rocas rojizas y un viento que aúlla como un lamento. Las temperaturas superan los 45 grados bajo cualquier sombra, y entre la aridez emerge una piedra lisa que sobresale del suelo. Esa piedra es la columna vertebral de un gigantesco esqueleto. Los arqueólogos excavan centímetro a centímetro y la arena revela una enorme mandíbula dentada. No es el cráneo de un dinosaurio, es el esqueleto de una ballena. Al avanzar por el valle, aparecen cientos de huesos de gigantescos mamíferos marinos que alguna vez surcaron los océanos y que ahora yacen inmóviles bajo la arena del desierto más seco del planeta. El sitio conserva una comunidad de fósiles que incluye vertebrados como el basilosaurio, testigos de un ecosistema marino que existió hace más de 20 millones de años. Cuando los primeros investigadores europeos llegaron al lugar en el siglo XIX, quedaron atónitos ante la magnitud de los restos. Los habitantes beduinos evitaban el valle, considerándolo maldito y asociándolo a leyendas sobre criaturas petrificadas por la ira de los dioses. Algunas interpretaciones tempranas vinculaban los huesos al relato del diluvio universal, argumentando que una gran inundación habría dejado a las ballenas varadas en la tierra seca. Las investigaciones modernas, basadas en la estratigrafía y en el estudio de los fósiles, ofrecen una explicación basada en la evolución del clima. Hace varios millones de años, el nivel del mar era mucho más alto, y ríos ahora secos desembocaban en una vasta cuenca que cubría el noroeste de África. En esa era, la región estaba sumergida bajo mares poco profundos, hogar de megafauna marina. Cuando los climas se enfriaron y la cuenca se cerró, los mares retrocedieron, dejando a los mamíferos atrapados en una zona que lentamente se secó. La sedimentación y la posterior desecación preservaron los esqueletos en condiciones que hoy permiten su estudio. Este descubrimiento muestra cómo el Sáhara, lejos de ser solo arena, conserva testimonios de océanos olvidados y de la vida que allí floreció. Cada hallazgo bajo la arena fortalece la idea de que el pasado geológico y biológico del planeta está escrito en capas que la ciencia, con paciencia y tecnología, puede leer. La historia del desierto sigue recordándonos que la resiliencia humana y natural está escrita en la propia tierra, lista para ser descubierta. Hoy, la combinación de drones, imágenes satelitales de alta resolución e inteligencia artificial permite mapear el desierto con una precisión sin precedentes. Los algoritmos identifican patrones de vegetación que aparecen después de lluvias esporádicas, señalando áreas donde la humedad del subsuelo pudo haber protegido estructuras enterradas. Los equipos equipados con georradar penetran varios metros bajo la superficie y revelan sombras de muros y cámaras sin perturbar el delicado equilibrio del entorno. Cada fragmento de cerámica, cada cráneo, cada huella de barro endurecido alimenta una narrativa cada vez más completa, transformando al Sáhara de un vacío a una biblioteca subterránea de la memoria humana. El viaje a través del corazón del desierto es, en esencia,
una búsqueda de identidad cultural. Cuando los viajeros cruzan dunas que alcanzan alturas que eclipsan a las montañas más elevadas de Europa, sienten la presencia de una historia invisible a la vista, pero latente bajo sus pies. La idea de que bajo cada grano de arena pueda esconderse una pieza de la historia humana incita una mezcla de asombro y urgencia. La necesidad de preservar lo descubierto antes de que la erosión y la inclemencia del clima lo devoren por completo. Cada nuevo sitio desenterrado revela no solo ruinas, sino también la evidencia de una humanidad que a lo largo de los milenios aprendió a leer los signos del cielo y a moldear la tierra para sobrevivir. Y mientras la arena sigue desplazándose y el viento susurra entre las dunas, la ciencia continúa desvelando capas de un pasado que parecía imposible. El siguiente capítulo de esta exploración nos llevará a los bordes de antiguas cuencas fluviales, donde los rastros de lagos desaparecidos podrían revelar cómo las civilizaciones prehistóricas se adaptaron a los dramáticos cambios climáticos. La pregunta persiste: ¿qué otros secretos yacen bajo la superficie del Sáhara, esperando ser descubiertos? Una de esas revelaciones sorprendentes proviene del Valle de los Ballenos, donde los fósiles de gigantes marinos cuentan una historia que desafía la imaginación. Cuando los científicos limpiaron los huesos cubiertos de polvo, notaron que los gigantes de la era Paleocena conservaban vestigios de extremidades traseras. No se trataba de ballenas modernas, sino de basilosaurios, depredadores que dominaban los mares hace aproximadamente 40 millones de años. Estos cetáceos primitivos conservaban pequeñas piernas con dedos, rodillas y tobillos, aunque demasiado débiles para soportar el peso del cuerpo sobre tierra firme. El proceso de extracción de los restos requirió la cuidadosa eliminación de la arena y el uso de láseres de bajo consumo para evitar dañar los delicados huesos. El basilosaurio alcanzaba casi 18 metros de longitud, comparable a la altura de un edificio de 6 pisos, y su cuerpo se arqueaba como una anguila colosal. Su boca albergaba filas de dientes capaces de cortar huesos, y en los estómagos fosilizados se hallaron restos de tiburones y enormes tortugas, prueba de que ocupaba la cima de la cadena alimentaria. Las diminutas extremidades traseras, aunque poco funcionales, son un recuerdo inequívoco de que sus ancestros habían sido terrestres antes de regresar al agua. Este hallazgo se convirtió en una pieza clave para la biología evolutiva, al demostrar que los cetáceos surgieron de mamíferos que alguna vez caminaron sobre la Tierra. ¿Cómo llegaron a quedar enterrados bajo la arena del desierto? La respuesta yace en la tectónica de placas. Hace 40 millones de años, la configuración del planeta era distinta. El norte de África estaba sumergido bajo el antiguo océano Tetis, un vasto mar poco profundo salpicado de manglares y lagunas tibias. Los basilosaurios habitaban esas aguas cálidas, se reproducían en zonas costeras y al morir, sus restos quedaban depositados en el fondo marino. Los estudios isotópicos de los minerales circundantes confirman la transición de ambientes marinos a continentales en un intervalo de varios millones de años. Con el paso de los millones de años, la placa africana se desplazó gradualmente hacia el norte, cerrando el paso del Tetis y elevando la región. El nivel del mar retrocedió, dejando al descubierto una cuenca que con el tiempo se secó y se transformó en el desierto que conocemos hoy. La arena, al conservar los sedimentos marinos, protege los esqueletos como si fueran tesoros enterrados. Al caminar por el Wadi al-Hitán, el crujido bajo los pies no solo proviene de rocas, sino también de conchas fosilizadas, corales y raíces de manglares que datan de millones de años. El sitio enseña que nada en la Tierra es permanente. Lo que hoy es una zona de sol abrasador y escasa agua, mañana podría volver a acoger el oleaje del océano y viceversa. Si el océano se retiró hace millones de años, el siguiente misterio del Sahara pertenece a una época mucho más reciente y revela la presencia humana en el desierto. En el corazón del Sahara se encuentra la meseta de Tassili Najer, una vasta zona de formaciones rocosas, cañones y arenisca erosionada que recuerda a un paisaje de otro mundo. Llegar allí ya es una hazaña. Los cañones esconden paredes cubiertas de miles de pinturas rupestres que narran un mundo completamente diferente al actual. En 1933, el teniente del ejército francés Brignan
al mando de una patrulla de camellos, buscó refugio del sol incansable en una de esas gargantas. Elevó la cabeza y en vez de una simple pared de piedra, encontró un lienzo de arte prehistórico que lo dejó paralizado de asombro. Las pinturas mostraban personas de piel oscura y atlética pastando enormes manadas de vacas moteadas, cazadores con arcos persiguiendo antílopes y jirafas, y una fauna que hoy necesita grandes cuerpos de agua: elefantes, rinocerontes, avestruces y bisontes. Cada figura estaba dibujada con tal precisión anatómica que parecía haber sido observada directamente por el artista. También aparecían representaciones de embarcaciones. Grandes canoas de caña llenas de gente navegaban por aguas que hoy, a cientos de kilómetros, se han reducido a polvo y escorpiones. Este descubrimiento generó un intenso debate entre los investigadores, que se preguntaban cómo antiguos pobladores pudieron representar un entorno acuático en medio del desierto más seco. Los escépticos sugirieron que las imágenes podían ser producto de estados alterados por el calor o por sustancias alucinógenas, pero estudios posteriores de climatólogos y paleobotánicos mostraron que durante el período de las pinturas el clima era más húmedo y la zona estaba atravesada por ríos y lagunas. En la década de los 50, la expedición liderada por André Lot excavó el sitio y encontró más figuras enigmáticas. Entre las escenas de caza y pesca aparecen rostros gigantes con elaborados adornos, que algunos interpretan como deidades o líderes tribales. Aunque la iconografía resulta extraña, los análisis de los expertos la sitúan dentro del repertorio simbólico de sociedades cazadoras recolectoras que habitaban el Sahel hace unos 10.000 años. Estas imágenes no solo documentan la vida cotidiana, sino que también ofrecen pistas sobre la organización social, los rituales y la cosmovisión de los pobladores de la región. La hipótesis de contactos extraterrestres, aunque popular en los medios, no cuenta con respaldo científico y ha sido descartada por los arqueólogos. Así, la combinación de tecnología de vanguardia y rigurosa investigación permite desenterrar capítulos escondidos bajo la arena. Cada nuevo hallazgo refuerza la idea de que el Sahara es mucho más que un desierto. Es un archivo geológico y cultural que, con paciencia y creatividad, puede revelar los secretos de un pasado que sigue moldeando nuestro presente. Los investigadores perforaron los lechos de los antiguos lagos secos y extrajeron muestras de polen milenario. El análisis demostró que el Sahara no es un desierto eterno, sino un péndulo climático. La Tierra oscila ligeramente en su órbita, provocando periodos de humedad seguidos de sequías extremas. Cuando el clima era más húmedo, cientos de ríos y lagos emergían, ofreciendo un entorno fértil donde cazadores y recolectores podían prosperar. Con el paso de los milenios, los cambios climáticos cerraron esas cuencas, secaron los lagos y dejaron una huella indeleble en la piedra. Así, la arena del Sahara se convierte en una biblioteca viva, donde cada rasgo de erosión y cada trazo pigmentado relatan la historia de una tierra en constante transformación. Mientras el viento sigue transportando granos de arena entre el pasado y el presente, la ciencia avanza desenterrando capas de un legado que, a primera vista, parece imposible. El siguiente tramo de esta investigación nos llevará a los bordes de antiguas cuencas fluviales, donde los rastros de lagos desaparecidos podrían revelar cómo las civilizaciones prehistóricas se adaptaron a los dramáticos cambios climáticos. La pregunta persiste: ¿qué otros secretos yacen bajo la superficie del Sahara, esperando ser descubiertos? Música. El fenómeno que regula el clima del planeta se llama precesión. Cada 20.000 años, la inclinación del eje terrestre varía lo suficiente como para arrastrar la zona de lluvias tropicales hacia latitudes más altas. El último periodo verde del Sahara se produjo entre 10.000 y 5.000 años atrás, según los registros geológicos, y transformó al desierto en una extensa sabana, comparable a la que hoy se extiende en Tanzania. Allí corrían ríos anchos como autopistas de agua, convergiendo en una única red fluvial que alimentaba al lago Megachat, una cuenca de agua dulce más grande que el mar Caspio. Imaginen una masa de agua serena en medio del África interior, rodeada de pastizales verdes y bosques de acacias. Los grupos humanos que habitaban ese territorio disfrutaban de una abundancia inusitada.
Frutas, carne y peces llenaban sus mesas, y la vida transcurría sin la constante lucha por la escasez. Sus asentamientos producían arte, pintaban murales, danzaban alrededor del fuego y fabricaban embarcaciones de caña para surcar las aguas del lago. No sospechaban que el reloj climático estaba a punto de detener su marcha. Alrededor de 5000 años atrás, el péndulo cósmico volvió a oscilar. En apenas 200 años, la zona de lluvias se desplazó al sur, las precipitaciones cesaron y los ríos se redujeron a arroyos que, poco a poco, se secaron por completo. La hierba tomó tono amarillento y se desmoronó en polvo. Los lagos se evaporaron dejando solo una fina capa de sal cristalina. El paraíso se convirtió en un páramo árido. Las representaciones artísticas del último capítulo de la cultura de Ossel y Nájera reflejan esa transformación. Los animales desaparecen, los trazos se vuelven esquemáticos y aparecen armas y batallas. La gente, desesperada por los escasos charcos de agua, comenzó a enfrentarse entre sí. Aquellos que lograron sobrevivir emprendieron una migración hacia el este, siguiendo el único cauce que aún corría, el Nilo. Los historiadores consideran que ese éxodo climático proporcionó la mano de obra y la experiencia que dieron origen a la civilización egipcia, con sus pirámides, esfinges y faraones. Es posible que esas comunidades intentaran preservar la memoria del paraíso perdido mediante sus monumentos y sus pinturas. Los modelos climáticos indican que el ciclo no ha concluido. Dentro de 15.000 años, la inclinación del eje volverá a favorecer las latitudes del Sahara y la lluvia regresará, devolviendo al desierto su carácter de jardín fértil. Así, lo que hoy parece una inmensidad de arena podría volver a florecer, transformándose nuevamente en un mosaico de lagos y pastos. Durante mucho tiempo los estudiosos creyeron que en el corazón del Sahara nunca existieron grandes estados, sino que la región estuvo ocupada únicamente por nómadas, beduinos y escasas caravanas que cruzaban oasis dispersos. Sin embargo, en 2011, las imágenes de satélite revelaron formas geométricas bajo la capa de arena del sur de Libia. Contornos precisos, líneas rectas y cimientos que sugerían la presencia de ciudades fortificadas. Algunas interpretaciones han propuesto la existencia de una civilización denominada Goromantes, a la que los romanos describían como bárbaros salvajes. Según esas hipótesis, esos pobladores lograron hazañas tecnológicas notables. Cultivaban jardines en medio del desierto, utilizaban una escritura propia, trabajaban la metalurgia, disponían de carros de guerra y habitaban casas de 2 pisos con amplias calles. Todo ello en una época en que Europa atravesaba la llamada Edad Oscura. El gran interrogante que intrigó a los arqueólogos fue la procedencia del agua que alimentaba esas ciudades. No había ríos cercanos ni lluvias abundantes, y la fuente más próxima estaba a cientos de kilómetros de distancia. Algunos sugirieron explicaciones basadas en la magia o en tecnologías de dioses ancestrales, pero la investigación profunda reveló una respuesta más terrenal. Al excavar en los lechos de los antiguos lagos secos, los equipos descubrieron una red de túneles subterráneos tallados a mano en roca dura, sin la ayuda de herramientas modernas. Los obreros trabajaban en estrechos pasadizos, a menudo en completa oscuridad, arriesgándose a derrumbes para alcanzar acuíferos ocultos bajo la colina. La corriente surgía por gravedad y se canalizaba hacia los valles donde se regaban los campos. Aquella infraestructura se comparaba con el metro de una metrópolis contemporánea. Miles de kilómetros de galerías que transportaban agua fresca a la superficie. Ese recurso, aunque vital, no era renovable. El agua extraída provenía de reservas fósiles, acumuladas durante milenios bajo capas de arena. Con el crecimiento de la población y la expansión de la agricultura, la demanda superó la capacidad de recarga natural. Los túneles se volvieron cada vez más profundos y peligrosos, y la extracción disminuyó. Cuando la presión del acuífero cayó, los habitantes se vieron obligados a abandonar sus ciudades, y las arenas volvieron a cubrir los cimientos, dejando solo sombras espectrales visibles desde el espacio. La siguiente gran incógnita del Sahara apunta a una catástrofe instantánea y de enorme magnitud. En la década de 2020,
Los geólogos que perforaban en Libia en busca de petróleo llegaron a la profundidad donde el agua subterránea emergía. En lugar de hidrocarburos, los barrenos encontraron un reservorio de agua dulce, cristalina y fría. A varios cientos de metros bajo la superficie se hallaba una cuenca acuífera de proporciones gigantescas, estimada en alrededor de 2,5 millones de kilómetros cúbicos, suficiente para inundar los territorios combinados de Alemania, Francia y España si se bombeara a la superficie. Esa reserva se había formado durante la Era Verde, cuando la lluvia tropical filtraba la arena milímetro a milímetro, atrapando agua en grietas rocosas profundas. Es la misma agua que alguna vez bebieron los dinosaurios, un legado de un Sahara húmedo. El hallazgo captó la atención del líder libio, quien lo describió como la octava maravilla del mundo y lanzó un ambicioso proyecto de infraestructura. Un gigantesco sistema de tuberías que actuaría como venas de la tierra, extrayendo la sangre subterránea y conduciéndola a las ciudades costeras. Imaginen conductos de tal diámetro que un camión pudiera transitar por su interior, extendiéndose miles de kilómetros a través del desierto para regar campos de trigo, uvas, higos y dátiles en regiones donde hoy ni una espina de alfalfa logra brotar. La iniciativa demostró que la humanidad, con ingenio y voluntad, puede desafiar las condiciones más adversas. Sin embargo, esa proeza lleva un precio oculto. El acuífero no recibe recarga por lluvias contemporáneas. Una vez agotada la reserva, el recurso desaparecerá para siempre. Los científicos estiman que la explotación podría durar entre 100 y 500 años, según la tasa de extracción. Cuando el nivel del agua baje a niveles críticos, la llave se cerrará y el Sahara volverá a ser un gigante de arena sin agua para regalar. Así el desierto conserva en sus profundidades una fuente que vale más que el oro, pero que es finita. Cada capa de arena, cada trazo pigmentado en las rocas, cuenta la historia de una tierra en constante transformación, donde la vida florece y se retira según los caprichos de los ciclos celestes. Mientras el viento sigue transportando granos de arena entre el pasado y el presente, la ciencia continúa desenterrando los testimonios ocultos bajo la superficie del Sahara, revelando cómo civilizaciones desaparecidas se adaptaron a cambios climáticos dramáticos y cómo la humanidad actual enfrenta el desafío de gestionar un recurso no renovable en medio del desierto más grande del planeta.